la vida cotidiana. ¿Cómo nació este podcast? Yo estaba en el medio de la pandemia con poca paz mental, como me imagino muchos de ustedes, y me encontré un podcast que se llama Modern Immigrant y un podcast sobre inmigración. Y ahí estaban entrevistando a Juliana. Y cuando yo escuché a Juliana hablar, yo dije, yo quiero eso, yo quiero esa paz que ella tiene, esa serenidad que ella transmite. Y obviamente, inmediatamente le escribí a Juliana, porque además Juliana en su entrevista dice, bueno, yo viví 4 años en un monasterio en Nepal, después en Tailandia, y yo dije, bueno, me tocará irme a Nepal, pero yo quiero esa paz. Le escribo a Juliana y Juliana me dice, no, tú no te tienes que ir a Nepal para conseguir la paz, la tienes que conseguir precisamente aquí en tu vida cotidiana. Y empezamos ella y yo a reunirnos en sesiones semanales para precisamente hablar de todos los temas de la vida cotidiana, de adicciones, de miedos, de todos los temas que pueden afectar la paz mental. Y Juliana los graba y me los manda por audio y por video. Y hace el fin de semana pasado estaba manejando a, a- a- a 2 horas de mi casa y puse los audios para escucharlo y me llené de paz otra vez, esa tranquilidad. Y de nuevo inmediatamente le escribí a Julián y le dije, Juli, vamos a hacer un podcast. Y aquí estamos. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola María, y sí, como nos dice María y como les contamos, este es un podcast que ha nacido de la experiencia que hemos tenido María y yo, y ahora es algo que les queremos compartir a ustedes. Así que van a ser primero de esta conversación entre nosotras dos, pero cualquier pregunta, cualquier tema adicional que ustedes quisieran que nosotros también trajéramos a este podcast, por favor, tráiganlo porque es un podcast hecho para ustedes y por todos. Así que vamos alimentándolo y vamos creciendo juntos. Nuestro correo electrónico es pazmental en la vida cotidiana @gmail.com. Si tienen preguntas, sugerencias de temas, estaremos encantadas de conversarlo con ustedes. Yo básicamente estaré haciendo preguntas y Juliana, a ver, para presentarnos, yo soy simplemente un alma inquieta, siempre buscando respuestas, buscándolas, las he buscado en la filosofía, en los estoicos me encantan, en las religiones y, y eso es lo que voy a seguir haciendo en este podcast, preguntar, buscar y escuchar sus preguntas. Y más que el hecho de decir, oh, que María va a preguntar y Juliana va a responder, a mí me gusta siempre pensar que todos somos curiosos de querer calmar nuestra mente y yo me incluyo. Si yo no hubiera hecho todo esto que he hecho, pues no estaríamos aquí diciendo que yo también soy una curiosa de aprender a calmar la mente. Así que de repente hay veces no tenga respuestas, no nos las tenemos que saber todas. De pronto esa pregunta que hace María me ayuda a que surja otra pregunta. Así que acá todos somos estudiantes, todos somos maestros, todos tenemos preguntas, todos tenemos respuestas y cosas sin resolver también. Y Juli, ¿cómo defines tú la paz mental en la vida cotidiana? ¿Qué es eso que queremos conseguir? Mm, qué buena pregunta. Y antes de pasar al tema, quiero contarles algo y es, no tenemos un script, no tenemos un guión, así que todo lo que está pasando acá es un poco espontáneo, aunque sepamos cuál es ese tema. Así que cuando María me hace esas preguntas, también me estoy sorprendiendo. También están siendo esa campanita que a mí también me ayudan a recordar, wow, la importancia de este trabajo que estamos haciendo. Y quiero hacer esa introducción porque es importante que siempre recordemos que todos somos estudiantes. Si ustedes llegan a este podcast por algún motivo, no lleguen simplemente a sentarse a tomar notas.
y a ver qué van a decir estas dos niñas que hablan español allá. Siéntense también desde ese lado de curiosidad. Cualquier cosa que sea que escuchen hoy en este podcast, en el lugar en el que sea que estén, trátenlo de llevar a su vida cotidiana. Y si les hace sentido, pues continúenlo practicando. Entonces, ¿qué es paz mental? ¿Y por qué queremos también tener paz mental en la vida cotidiana? Cuando pensamos, y esto lo digo por experiencia de las personas con las que he trabajado, me dicen, yo solo puedo lograr la paz cuando me siento en esa esquinita de paz que he hecho en mi oficina, en mi casa, en el parque, porque es allá donde me puedo desconectar. Entonces, eso es paz mental para muchas de las personas con las que comienzo a trabajar. Pero después de una conversación juntos, nos damos cuenta que paz mental no puede estar ligada a un lugar específico. Porque si seguimos pensando, oh, el único momento en el que yo puedo lograr paz es cuando me voy a prender el incienso, la vela, a poner los sprays que huelen delicioso, vamos a seguir dividiendo la mente y vamos a seguir pensando, en ese lugar tengo paz y en este lugar es donde hago mis tareas de la vida cotidiana. Y nunca vamos a lograr eso que queremos sentir. Entonces la idea es que cada momento de nuestra vida cotidiana sea una invitación para recordar que la paz mental es la base que nos ayuda a construir el ser mejor personas, el estar más presentes, el ser más amables, incluso ser más efectivos y tener mejor manejo del tiempo. En este podcast no vamos a estar hablando, como hay veces me dice la gente, como de guachu guachu o cosas que, que como que no me conectan, ¿no? Este es un podcast para la vida cotidiana. Este no es un podcast para que aprendas a separarte de tu oficina, separarte de tu familia, separarte de la ropa que te gusta ponerte. No, todo lo contrario. Este es un lugar que te va a regalar inspiración para que añadas a tu vida cotidiana algo que puedes hacer por naturaleza. Y es elegir estar en paz sin importar el lugar en el que te encuentres. O sea, como no podemos irnos a Nepal, nos traemos a Nepal a nuestra vida cotidiana, básicamente. Y utilicemos toda esa experiencia que yo tengo. A mí sí me tocó irme a Nepal unos años, luego a Tailandia otros años y luego vivir en diferentes ashrams y monasterios. Entonces, hice todo esto para darme cuenta, lo podemos hacer también en la vida cotidiana. Así que este podcast es tu monasterio en este momento. Y cuéntanos un poquito, Juli, de tu experiencia, de qué fue lo que te llevó a irte a Nepal, cómo empezaste por otro camino y después. Cuéntanos un poco de esa experiencia tuya. Sí, claro que sí, y encantada de compartirla siempre. Y creo que cada que la cuento, creo que algo nuevo aparece, como que no sé, no me acordaba de ese detalle o algo. Cuando estaba en el último año del colegio en Colombia, mi mamá me preguntaba, bueno, Juliana, ¿y tú qué vas a estudiar en la universidad? Y yo estudié en un colegio pequeño, éramos 25 en el mismo grado y solamente había uno de cada año. Entonces, de los 25, 24 sabían perfectamente que iban a estudiar, pero Juliana, yo no tenía la menor idea que iba a estudiar, pero sí sabía algo muy profundo dentro de mí
y era que quería encontrar solución a esas emociones que tanto me perturbaban. Entonces yo pensaba, ¿será psicología? De pronto no. ¿Será psiquiatría? De pronto no. ¿Será biología? Ay, de pronto no. Filosofía. Entonces pasaba por todas las ciencias humanas y como que ninguna me llenaba. Y yo dije, bueno, pues mi mamá lee tantos libros y veía su biblioteca llena de libros y yo dije, pues de pronto voy a ir a buscar en esa biblioteca a ver si me encuentro un libro que me llame la atención. Y eso hice. Cuando estaba allí parada frente a esa biblioteca, vi un libro que tenía el lomo de color rojo y se llamaba La caverna de los antepasados. Y yo dije, pues esto me llama la atención. Tomé el libro, cuando lo tenía en mi mano, veo la carátula del libro y era, en ese momento no sabía, pero pues para la historia les digo, era un monje tibetano escribiendo en escritura tibetana. Y yo dije, ve, esto me llama la atención un poco más con la foto. Y empecé a leer ese libro desde la hoja 1 hasta la última hoja. Les digo que es el primer libro que leí desde todos los años que estaba en el colegio por mi inspiración propia, porque yo siempre era de las que me leía la primera hoja y la última hoja del libro, sobre todo cuando 100 años de soledad llegaba, que era ese libro gigante, pero tan lindo, me encanta Gabriel García Márquez. Sabes que me El pasó que, lo mismo, yo nunca me leí lo que me mandaba el colegio. Yo sí leía muchísimo, muchísimo, me comía libro tras libro tras libro, pero si me lo mandaba el colegio, decía, no, yo voy a leer lo no, que yo quiero. Y me los terminé leyendo después, en la des, universidad. Y dije, mira, este libro es bueno, por eso me lo habían mandado, pero en el momento no podía. Y no era rebeldía, era realmente no podía. no, no te llamaba la atención. Pues a mí Ujú. yo no sé qué me pasaba, pero tampoco me llamaba la atención hasta ese libro de la caverna de los antepasados. Y como a ti también, ya después de unos años, pues me empecé a interesar por algunos de los libros que me propusieron en el colegio. El caso es que al terminar de leer ese libro, que era una novela, me contaban en esa novela, o nos contaba el autor en esa novela, cómo este monje viviendo en una cueva en los Himalayas había descubierto cómo funcionaban las emociones y cómo le podía ayudar a las personas a liberarse del sufrimiento. Yo dije, pero esto es lo que yo quiero estudiar, pero ahora estoy en Colombia, sí tenemos muchas montañas, pero yo no creo que nadie viva en una cueva en estas montañas tratando de entender cómo funcionan las emociones. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo encuentro esto. Y otra de las cosas lindas que pasó con la lectura es que todas las mañanas a la casa llegaba el periódico. Y en ese momento ustedes se acuerdan, no sé, ese periódico era como que se doblaba en dos y eso había que abrirlo como para todos los lados. Y yo nunca le ponía atención a ese periódico. Yo lo cogía y lo ponía en otro lado donde mi papá y mi mamá lo fueran a leer. Pero ese día por la mañana, después de haber terminado el libro de la caverna de los antepasados, decidí que iba a abrir el periódico. Entonces recogí el periódico porque lo pasaban como por debajo de la puerta. Recogí el periódico, lo abrí y para mi sorpresa, cuando abro ese periódico, había una columna que decía mexicano que acaba de terminar estudios budistas en la India, llega a Medellín, la ciudad donde yo estaba, a dar una conferencia sobre sus estudios. Y yo dije, wow, allá voy. Y digamos, era 16 del mes, no me acuerdo de qué mes, pero me acuerdo del día raramente. Y el 18 era la conferencia. Entonces yo fui a la conferencia
Él se llama Eduardo y le pregunté, oye, ¿cómo puedo estudiar todo esto que tú estudiaste? Él me dio todos los datos, me contó toda la información y yo tomaba nota y tomaba nota. Y salí de esa conferencia y yo, ay, Juelita, ¿cómo le voy a contar a mi mamá que me quiero ir para la India? ¿Qué edad tenías tú, Julia, en ese momento? 16 años tenía. Entonces llegué a la casa y mi mamá seguía con la pregunta, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y qué vas a estudiar? Y yo, sí, estoy buscando, ya casi, ya, pero yo ya sabía en ese momento que iba a estudiar. Pasó una semana y yo dije, ya no más, ya le tengo que decir a mi mamá lo que voy a estudiar y ahí veremos. Entonces le dije, mami, ya tengo una idea de lo que quiero estudiar, ¿qué te parece si nos sentamos? Yo con ese Mamá, miedito por siéntate, dentro. porque esto te tiene que estar sentada. Las ¿Qué mamás tal si no? colombianas creo que son como las mamás venezolanas, así que me imero que tenía que Y estar yo, sentada y preparada. sí, porque yo no le iba a decir algo como que seguramente yo iba a estar esperando y era un poquito más raro. Entonces nos sentamos y yo con esos nervios por dentro y yo, ay, ¿cómo le voy a decir eso? Y cuando tengo nervios, me dan ganas de hablar rápido, como que no vaya a haber espacio entre palabra y palabra para que no tenga ella ni un segundo de acabar la conversación que yo estoy teniendo. Entonces allí sentada le dije, mami, voy a estudiar filosofía budista en la India. Creo que ni siquiera había terminado a esa velocidad y ya ella estaba respondiendo no. Y yo, bueno, pues no era muy diferente a lo que estaba esperando. Y me dice, tú eres una niña, tienes 16 años, ¿cómo te vas a ir a la India sola? No sé ni siquiera qué es eso que quieres estudiar, yo no tengo la menor idea de budismo, no, 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 no. Pero después de que termines tu carrera en Colombia, que vas a elegir en Colombia y vayas y trabajes donde sea que se te ocurra, pues si quieres seguir con esa locura que tienes en este momento, vas y la haces, pero ya es tu problema, no el mío. Y yo, bueno, listo, entonces elegí publicidad, pero en ese momento yo soy la cuarta hija de 4 mujeres y yo nací después de muchos años de la hermana que me sigue, pero una de mis hermanas estaba escuchando la conversación y le dijo a mi mamá, Juliana está como loquita, vamos a mandarla a una psicóloga que yo creo que le puede ayudar a que descubra qué está pasando con ella. Y mi mamá pues le pareció muy normal. Entonces fueron y me dijeron, ahora yo era la que me tenía que sentar. Juliana, vas a una psicóloga y ella te va a ayudar a que entiendas todo lo que está pasando contigo. Y yo, bueno, pues no cae de mal hablar con alguien. Entonces, para Ahora mí una pregunta. ujú. ¿Tu hermana pensó que estabas medio loquita por tu idea de irte a estudiar budismo tibetano o por lo que tú contabas de las emociones que tenías que querías aprender a controlar o por las dos? Yo no creo que ella sabía tanto de detalle. Yo creo que ella solamente nos escuchó a mi mamá y a mí hablando y yo diciéndole a mi mamá, me quiero ir a la India. Ah, y mi hermana había ido a esa conferencia conmigo, pero ella no creo que se dio cuenta que fui y pregunté toda esta información. Claro, claro, entonces se puso lo... ¿Sabes qué? Esto me recuerda una anécdota rapidito. Cuando yo estaba en la universidad, estaba Ajá, estudiando, una de mis materias era historia de la cultura. Y a mí me encantaba para hacer el estudio divertido, porque estudiar no era lo más divertido. Estábamos estudiando historia de la Edad Media y de cómo los monjes transcribían todo el conocimiento a mano a la luz de las velas. Y dije, wow, para el examen final decidí transcribir todo mi cuaderno de todo el año vestida de monje de la Edad Media con wow, música medieval de fondo y a la luz de las velas en mi wow. y mi mamá, por supuesto, entró al cuarto y dijo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Y también me mandó para el psicólogo.
¿Qué pasó con el psicólogo? Porque yo ya te voy a contar qué pasó con la mía. Uy, yo fui creo que a todos los psicólogos de Caracas, bien, de cada uno aprendí algo, algunos más, algunos menos, pero sí, cada vez que mi mamá veía algo que no se ajustaba a la norma, que no era lo que se esperaba de mí, me mandaba para algún psicólogo. Y benditos los psicólogos también, Sí, se sí. las agradece, sí, sí. Sí, yo también aprendí muchísimo de ellos y es muy linda su carrera y su devoción también por las personas. Y al llegar yo entonces a donde la psicóloga se llama Marta Inés, llego yo donde Marta Inés y empiezo a ver que todo es diferente. No es como el típico consultorio de psicología a los que ya había ido, sino que toda la casa estaba llena de arte, llena de color. Y yo dije, "¿No? ¿Qué está pasando acá? Esto está como raro". Me dice, bueno, vamos a mi consultorio. Y el consultorio pues eran como cojines en el piso y yo, eso está muy divertido". Y me dice, bueno, es que mi terapia es una terapia que tiene enfoque budista y yo, ¿ah? Sí, mira, pues tu hermana quería que empezaras a conocer un poco más esa cosa que te está llamando la atención. Y yo, bueno, y me dice, y todos los martes, me acuerdo a las 7:30 de la noche, tenemos meditación, ¿quieres empezar? Y yo le dije, pues claro, esa es mi primera intención. Entonces hacía las dos, tres cosas, ¿no? Empecé a estudiar publicidad, iba a mis citas con Marta Inés y meditaba todos los martes. Y así pasaron los años, terminé la universidad, trabajé en agencias de publicidad. Afortunadamente este trabajo tenía un buen pago, entonces siempre pensaba en ahorrar. Y yo ahorraba y yo ahorraba y yo ponía toda la plata que podía a ahorrar. Y llegó un momento que dije, ok, la publicidad es muy linda, nos muestra ese mundo en el exterior, cómo se puede poner más bonito y cómo podemos sensibilizarnos a ese mundo, pero estoy mamada de ese mundo del exterior. Ya, ya. O sea, perdón con todos los publicistas, gracias por su trabajo, pero yo me cansé. Hasta ahí dije no más. Era enero del 2007 y yo dije, bueno, voy a empezar a buscar un curso o una carrera o algo que ya no dure 5 a 10 años como la que quería hacer 10 años atrás y que todavía pueda aprender. Entonces, buscando, 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 me encontré este monasterio en Nepal, en Katmandú, que tenía un curso de 3 años. Y yo O dije, sea, este pues no este, era, perdón que te interrumpa, este no era el claro, mismo monasterio que te había, el mismo curso que te había contado el mexicano de la charla, esto era algo nuevo. era algo diferente, sí, porque Ah, el mexicano el programa que me había compartido él, pues era más largo, era en la India, ya. em, y yo ya no quería pasar, pues sí, sí, obviamente esta era una intención de vida, pero no me podía ir ya 5 a 10 años a hacer estos estudios, pero Ujú. todavía tenía pues como esa cosa dentro. Entonces encontré el monasterio de Nepal, que ya era un curso de 3 años, y me fui en octubre del 2007 a este monasterio. Y allí estudié filosofía budista, aprendí, pues digamos, como un poco más profundo diferentes técnicas de meditación, y entre un ir y venir, porque pues no estudiábamos todo el año completo por las estaciones, hay un momento en Nepal en el que llueve mucho y en esas épocas del año no estábamos en el monasterio. Entonces yo regresaba a Colombia, iba a Nepal y así me la pasaba. Y entre un ir y venir, yo dije, bueno, esto tan lindo que estoy estudiando allá, tengo que ver cómo lo traduzco a la vida cotidiana en Colombia y en Occidente, porque si yo empiezo a hablar de budismo como hablábamos en el monasterio, la gente va a decir, pues tú estás loca y chao. Y de una u otra manera yo ya me había
acomodado a ser amiga de la palabra loca, porque durante suficientes años, pues la intención en la que las personas me veían siempre era, Juliana está loca. Entonces yo dije, pues sí, sí, yo estoy loca, está bien. Entonces, pues eso no era raro, pero es necesario estar cercano a las personas, ¿sí? Si yo encontré algo que me hacía sentir bien, ¿cómo puedo adaptar eso a las personas sin importar qué inclinación religiosa tienen, sin pelear o competir con sus propias creencias, algo más cotidiano, algo más general? Todos queremos sentirnos bien y todos queremos aprender una manera de estar en calma. Entonces, en esa búsqueda, encontré el coaching de vida, me certifiqué como coach de vida, trabajé unos años como coach de vida, pero todavía en el coaching de vida sentía que había muchas preguntas y que estaba poniendo de lado el tema de, de la sensación, de la paz, de la calma. Entonces, ¿cómo poder introducir métodos de calma mental, de reeducación cognitiva a lo que estaba haciendo? Entonces, cambié, digamos, como la aproximación. Y bueno, mientras todo esto pasaba, yo seguía yendo y viniendo de Nepal. Y mientras todo esto pasaba, yo empecé a, digamos, trabajar haciendo, digamos, como un mix entre coaching y métodos de calma mental. Y así seguí, pues, digamos, como por unos años. Luego de Nepal me fui a Tailandia en esa búsqueda también de tratar de encontrar diferentes métodos que se adaptaran más a la vida cotidiana. Y en esa búsqueda de métodos de cómo adaptarnos a la vida cotidiana, estando en Tailandia, encontré otro método que se llama meditación para el estrés cotidiano. Y yo dije, wow, eso como que une todo eso que he venido buscando, y también me certifiqué en ese otro método de meditación y continué entonces trabajando ya más directamente con ese método y obviamente uniendo todos los diferentes aprendizajes que he tenido en este camino, si lo podemos llamar así, y hoy en día ya me encuentro en Los Ángeles con Los Ángeles, ojalá. Continúo compartiendo estos temas en diferentes espacios, con diferentes grupos y también con diferentes individuos. Y todos los días es un nuevo aprendizaje. Me encanta pensar que cada día es como si fuera mi primer día de práctica, como si fuera mi primer día en el monasterio, porque así mantenemos la mente fresca. Si no, simplemente como a veces con nuestras mamás nos pasaba, nos ponemos en una cajita y es que esto tiene que ser así, y si no es así, entonces no es lo que yo estoy haciendo. Una de las técnicas que me enseñaste en nuestras sesiones, que a mí me Ujú. encantó, estudiamos un poquito Lojong, entrenamiento mental tibetano, y el libro de los 7 puntos del entrenamiento mental dice, comienza tu día con una intención y al final del día termina y evalúa cómo aplicaste esa intención durante tu día. Y yo le decía a Juliana, Juliana, pero es que yo comienzo el día con una lista de 20 cosas que tengo que hacer. Y Juliana me dijo, claro, nosotros en Occidente hacemos las listas. En Oriente hay una sola meta cada día, que es hoy voy a tener paz mental para ser útil a la mayoría de las personas que se atraviese, que se cruce en mi camino. Y igual haces todo lo que tienes que hacer, pero lo haces desde un estadio de paz mental.
Entonces, esa intención del día, me imagino que es una de las prácticas que aprendiste. Obviamente. Y más allá de las prácticas que aprendiste, dijiste una cosa muy linda y es todo lo que hagamos el día de hoy, hagámoslo para beneficiar a las otras personas. A veces en Occidente queremos vivir la vida para mí, a ganar para mí, a hacer las cosas para lograr mis metas y todo se va hacia el yo que quiero, yo que necesito, yo cómo lo hago. Y una de las primeras cosas que aprendí en el monasterio es a moverme del yo a los otros. ¿Cómo puedo empezar a servir al mundo? Y obviamente en este aprendizaje pasó algo muy lindo y es que primero, y especialmente yo, no sé si a ustedes les pase, pero yo soy como que me fui al extremo. Entonces, ay, ya no puedo pensar en mí porque eso está como mal. Entonces vamos a pensar solo en los demás. Y Ujú. eso es un error, porque es el otro extremo. No queremos vivir ni este extremo ni este otro extremo, porque si pienso mucho en los demás, pero yo no estoy en una condición de salud óptima, si mi mente no está en calma, si no estoy bien nutrida, si no estoy teniendo buen sueño, pues no le puedo dar nada a los demás. Así que ese gran aprendizaje de pasar de un extremo al otro fue el de cómo llegar al punto medio, cómo aprender a cuidarme a mí, porque sé que cuando me cuido a mí, en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu, puedo darle a los demás un espacio para que se cuiden ellos mismos. Y eso también, antes de que sigamos acá, María, de pronto con la otra pregunta, es supremamente importante cuidarme a mí para poder cuidar de los demás y darles un espacio para que ellos aprendan a cuidarse. Yo no estoy acá como siendo un dios o una salvadora. Simplemente en estos estudios o en estas prácticas lo que hacemos es mostrar una posibilidad a las personas y ya las personas deciden si esa posibilidad es algo que hace sentido, es algo que les gusta, es algo que los motiva y eso los puede ayudar a volar muchísimo más. Pero por ninguna razón este estudio o estas prácticas invitan a que nos volvamos en los salvadores, porque ese sería también otro extremo. Y recuerden, acá lo que queremos es el punto medio siempre. Pero hay veces como seres humanos, es como que necesitamos vivir los dos extremos para poder llegar a ese punto medio. Y de todos esos temas vamos a hablar en este podcast. Así que creo que esta introducción nos quedó un poquito más larga de lo que esperábamos, pero igual estaremos hablando en profundidad de todos y cada uno de esos temas. Ya saben, si tienen preguntas, nos escriben a pazmental@gmail.com. Y para el próximo episodio, Juli, también estaba pensando en eso de amor propio versus amor a los demás, porque tú dijiste servir a los demás, pero por encima de mis propias necesidades, es decir, me sacrifico hasta qué punto. Y de nuevo volvemos al tema de la paz mental, cómo se obtiene, en fin, mil preguntas, pero nos vemos ya en el próximo episodio. Chao.